Tras 16 sesiones de este segundo periodo del año 2021, finalizamos hoy este ciclo de conferencias de la Cátedra de Historia del Departamento del Atlántico, Atlántico en la Memoria, no sin antes hacer una reflexión sobre la construcción del Departamento del Atlántico con miras hacia el futuro, tomando como referencia este análisis y este recorrido que hemos hecho a lo largo de todas estas sesiones, analizando diferentes factores culturales, políticos, económicos, sociales del departamento y de algunos de los municipios que conforman este Atlántico para la gente. Bienvenidos a esta última sesión en la cual Jorge Villalón Donoso hará una reflexión acerca del futuro de nuestro departamento en este siglo XXI que comienza. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos los amigos de estas charlas sobre historia del Departamento del Atlántico y de Barranquilla. Mi nombre es Jorge Villalón, historiador vinculado a la Universidad del Norte de Barranquilla y también a la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta y del Archivo Histórico del Atlántico. Habitualmente hacemos charlas, conferencias, foros, tenemos invitados, siempre hay alguna actividad para hablar del pasado, para hablar de la historia de la ciudad. Pero en esta oportunidad pues se me ha pedido, y siempre hacemos el ejercicio, hemos tenido invitados como el profesor Godoy de la Universidad del Norte, respecto del futuro. Pero ¿cómo así? La historia estudia el pasado, las cosas que han ocurrido, no las cosas que van a ocurrir, si alguien sabe lo que va a ocurrir. Entonces, a continuación voy a hacer una serie de especulaciones libres, porque de todo lo que voy a hablar, o puedo hablar, no existe todavía. Es muy difícil hacer predicciones en la historia. Y una de esas dificultades es que, al menos en este tipo de sociedades en la cual nosotros estamos, nosotros somos hijos de España. Es decir, somos herederos de Grecia, del mar Mediterráneo, de Roma, de Francia, de los príncipes alemanes, de los portugueses de Europa y por influencias posteriores de Francia y también de Estados Unidos. O sea, somos Occidente, pertenecemos a Occidente. ¿Qué predicciones se pueden hacer? ¿No? Horacio Godoy, politólogo, ¿no?, nos acompaña siempre, a veces en esta oportunidad no es posible, para hablar de este tema, ¿no? Para mí es inapropiado. Sin embargo, voy a hacer algunas reflexiones. ¿Por qué? Porque ya lo dijo un historiador francés, Fernand Braudel, año 55. Él dice, la historia se dedica a estudiar las cosas que cambian, pero también las que no cambian. ¿Qué no ha cambiado en los últimos años en el Departamento del Atlántico y en Barranquilla? Voy a decirle alguna cosa que no ha cambiado. El espíritu pacífico de sus habitantes. El espíritu tolerante de sus habitantes, sobre todo respecto a personas ajenas a este territorio. Eso ha sido así siempre, siempre fue así. Antes que llegaran los españoles, este era un sitio pacífico, y eso continúa, y lo más probable es que eso va a continuar. Entonces podríamos afirmar, diciendo que esa es una estructura mental de convivencia pacífica que se va a prolongar durante mucho tiempo, ojalá mucho tiempo. De eso se habla en muchos países. Hay regiones como Europa que no tiene guerra desde 1945, pero después de haber tenido no sé cuántas guerras. Acá solamente hemos tenido una guerra que duró 8 horas. Entonces, para el futuro del Departamento del Atlántico, yo creo que eso va a continuar y es un buen deseo. Ahora bien, desde el punto de vista de la cultura, ¿no?,
Somos nosotros depositarios en Barranquilla y el Departamento del Atlántico de un bagaje cultural único e irrepetible. La cultura nuestra es grande no porque sea tan original, sino que porque es nueva. Son formas nuevas de comidas, formas nuevas de divertirse, formas nuevas de vivir, formas nuevas de cantar, formas nuevas de hablar, ¿no? Somos algo nuevo, somos el resultado de muchos siglos de transculturación, somos el resultado de muchos siglos, como diría Carlos Angulo, de esa amalgama de la biología y de la cultura también, que a fines del siglo XIX y en el siglo XX ha sido completada, por decirlo así, por otras culturas que vinieron y con grandes personajes, ¿no?, que podemos mencionar incluso, norteamericanos que hicieron aquí periódicos, hicieron negocios, alemanes que hicieron industrias, ¿ya? Grandes personajes italianos que desarrollaron el cine, desarrollaron las artes, desarrollaron la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, como Pedro Viava, ¿no? Obras de teatro, hicieron teatro ya a fines del siglo XIX. Entonces, somos y debemos seguir siendo un gran resumidero de las culturas de todo el mundo. Quizás, quién sabe, a través del Canal de Panamá, de pronto llegan no asiáticos, chinos, en pequeñas cantidades, como ocurrió también en el siglo XX, sino que lleguen ahora en otras cantidades y con otras novedades también. Entonces, hacia el futuro, me imagino entonces esas cosas positivas para la ciudad. Ahora, ¿qué cosas veo como difíciles? Y muy difíciles. Una de ellas es la industria. A partir de 1750, en Inglaterra comenzó lo que se llama la Revolución Industrial. Acá llegó después de Rafael Núñez, gracias a sus políticas, y Barranquilla fue la tercera ciudad industrial de Colombia. ¿Cómo se ve el futuro de eso? Se disipó el dinamismo industrial, como dicen los economistas, y para el futuro yo veo eso muy difícil, por varias razones. Primero, porque competir con otras potencias es prácticamente imposible. La industria que hay, ahí está, y existirá todavía un tiempo, creo yo. Ahora, para el futuro lo veo difícil. Hay un acontecimiento de carácter global que hay que considerar. Estuvieron hace poco reunidos las grandes figuras del mundo en Glasgow, una ciudad emblemática. Allí nació la industria textilera y la industria del mundo. Y todo indica, por el calentamiento global que existe, porque la Tierra, independientemente de nuestra conciencia, se ha enfriado varias veces y se calienta, se enfría y se calienta. Y ahora llegamos nosotros, y a partir de unos 300 años, que estamos calentando la Tierra con nuestra industria. Entonces, el futuro de la industria va a ser distinto. Entonces, un futuro industrial para Barranquilla, yo realmente no lo veo. Un gran desafío que tiene la ciudad es la recuperación de su medio ambiente. Una palabra curiosa. Se supone que somos el centro nosotros. Estamos en el medio y alrededor de nosotros hay naturaleza. Como sea, creo que la tarea de los próximos gobernantes y de las próximas generaciones va a ser el recuperar las cosas que se dañaron por efecto de lo que llamamos nosotros progreso material, o industria, o construcción con mucho cemento, ¿no? Hace algunos años, y por influencia de lo que ocurría en el planeta, por toda la crisis de la naturaleza, por filósofos como Martin Heidegger, por ejemplo, que llegó a afirmar antes de morir, ¿no? Unos 15 años antes de morir, escribió un texto donde él dice: el problema fundamental del ser humano, 1955 creo, es
la relación con la tierra, de cómo nosotros meditemos sobre esa relación, dependerá el futuro de la vida humana en el planeta. Yo comparto ese pensamiento. Y cómo veo yo a Barranquilla y su entorno, ¿no? Cualquiera de ustedes que venga a Barranquilla, ¿ya? Vea ustedes que con la mejor intención, muy noble, Barranquilla se desarrolló bastante. Pero en ese desarrollo que llaman, en ese progreso, no sabíamos, nadie sabía de que la tierra estaba amenazada. En nuestro afán de comunicarnos con el interior del país, se hizo una carretera en los años 50 de Barranquilla hacia Tasajera para llegar entonces a Ciénaga y de ahí conectarnos vía Bucaramanga, hablando de medio siglo XX. Y esa carretera significó la muerte de la zona de manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a juicio de un gran investigador, Polanía, ¿sí? Es la catástrofe ecológica más grave que tiene Colombia. Entonces, hacia el oriente tenemos una catástrofe ecológica. La otra es Juan Mina. Juan Mina también fue bastante afectada por el progreso. Y hay que recuperar el bosque nativo de Juan Mina, que es un, le llaman eso, tropical, ¿no? Bosque seco tropical. Ya hay varios biólogos que están preocupados de eso para recuperar entonces el bosque de Juan Mina, ¿no? Que fue una reserva de madera, y también para la construcción del ferrocarril, que significó tanto progreso para Barranquilla. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos tareas. Y el río Magdalena, bueno, el río Magdalena está deteriorado en sus 1.500 kilómetros por los 700 y tantos municipios que lanzan sus restos allí y llega acá hasta Barranquilla. Pero luego tenemos una zona maravillosa que es el estuario del río Magdalena, que ya es motivo de preocupación de las grandes potencias. El año 71 hubo una gran reunión y el 72, cuando surgió en Naciones Unidas pues la conciencia definitiva, ¿no?, sobre el tema ambiental de la Tierra, ya el acuerdo de Ramsar se llama, dedicada a recuperar los estuarios. Ojalá mis nietos vean el estuario del río Magdalena original tal como la Divina Providencia lo dispuso. Ahora hay allí dos paredes de hierro, de cemento y de piedras que se llama tajamares de bocas de ceniza, que como dijo la poeta, son dos cuchilladas del río sobre el mar, que además ocasionaron y siguen ocasionando la destrucción de la zona de manglares que va desde Mallorquín, que se llama ahora, hasta Puerto Colombia. Es un tema polémico, es un tema difícil. Yo comparto esta idea con distinguidas personalidades, sobre todo de carácter científico, ¿ya?, de Barranquilla o de fuera de Barranquilla, que han estudiado el tema. El futuro me lo imagino con un estuario libre, recuperado, que vuelva a ser una fuente de alimentación y de oxígeno para las futuras generaciones. Y las playas del Atlántico, recuperarlas en su mar azul y sin los restos de todo Colombia que terminan depositados en nuestras maravillosas playas. El río Magdalena es nuestro padre. Le pregunté antes que falleciera José Agustín Blanco Barro y le dije: distinguido profesor, esto tiene que haber sido como en el 2012, 2013, ¿cómo ve al Departamento del Atlántico en el futuro? Él, como gran geógrafo, me dijo: con graves problemas de agua potable. Le dije: profesor, lo siento, pero estamos al lado de una de las corrientes más importantes de América, que es el río Magdalena. Sí, me dijo, está contaminado ahora por los 700 municipios que están a sus lados y en 50 años va a estar más deteriorado. ¿Qué se puede hacer? Cuidar la tierra, no botar basura a la tierra. Y luego, para impedir el deterioro del río, reforestar, nada más. No hay que hacer nada más que reforestar, porque el río Magdalena se ha sedimentado, entre otras cosas, y sobre todo, ¿no?,
porque sin árboles la lluvia arrastra los sedimentos de las laderas del río Magdalena y convierten al río entonces en un lugar donde no puede haber navegación, ni tampoco puede haber buena crianza de pescados. Entonces, yo sueño hacia el futuro con una Barranquilla que recupere la ecología. Pero con preocupación veo, yo como muchas personas distinguidas de la ciudad, sobre todo académicos, de que eso no se está haciendo. Se insiste en lo mismo, que el futuro de Barranquilla está en más cemento, más hierro, más energía, más industria quizás, no sé, más edificaciones, y creo que el futuro está en regresar al sur. Creo que el sur del Atlántico es nuestra gran reserva para las generaciones futuras de oxígeno, de agua y de alimentos. Y con esto entonces termino este ciclo de pensar y de reflexionar, meditar sobre Barranquilla y el Atlántico, sobre todo en el transcurrir de los tiempos, en la historia. Jorge Villalón es mi nombre, historiador vinculado a esta institución, Luis Eduardo Nieto Arteta, que existe desde 1924 y creo que le deseo mucha vida y mucho éxito todavía. Gracias por la atención.